pretextos. Muchas gracias, recording in progress. Eso en inglés significa, hoy nos vamos a volar la cabeza. Si usted no sabe inglés, no opine, ¿ya? Y si sabe inglés, tampoco opine, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que para mí significa. Yo no sé inglés y para mí significa eso. Ok, hemos estado con una serie que se llama Textos y Pretextos. En las mesas, usted si es nuevo, usted va a decir, oye, pero ¿por qué se llama mesa esto acá en la casa? Este concepto de mesa es como muy bonito, nos encanta. Primero es como de la mesa de Jesús, en donde todos son bienvenidos, pero también las mesas sucede algo bacán. Hay conversaciones que uno puede tener en sobremesas. Hay conversaciones que uno tiene en almuerzos familiares, en almuerzos con amigos y sucede en la mesa. Yo creo que de las cosas más bonitas han sucedido en una mesa. Discusiones también, reflexiones. Así que alrededor de la mesa pensamos, nos cuestionamos, nos preguntamos y también construimos nuestros pensamientos y nuestras reflexiones para poder servir mejor, aprender más, amar mejor. Así que por eso es la mesa y la tenemos cada 15 días. Estamos en una serie llamada Texto y Pretexto, vuelvo a decir. Estuvimos 4 clases anteriores viendo exegéticamente, analizando profundamente en 4 clases el tema de la homosexualidad. Vimos y revisamos 6 textos bíblicos que hablan sobre la homosexualidad. Ya estuvimos haciendo eso. Ahora pasamos a la siguiente temática y vamos a ir con varias temáticas. Algunas que requieren 2 clases, una que requiere una sola clase, como para ir con temáticas que a lo mejor son contingentes. eh, Siempre nos hemos preguntado qué pasa con esto, qué pasa con... Son más que nada estas preguntas que van saliendo. Y una de las preguntas que salían, o creo que uno de los cuestionamientos, tiene que ver con el tema del dinero. Tiene que ver con el tema de las lucas, de los diezmos. Y hoy vamos a hablar al respecto de los diezmos. Y de verdad quiero escucharlo, ojalá muy participativos en el chat o levantando su manito después de esta temática. Money, 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 sí señor. Eh, para que nos cuenten también sus perspectivas sobre esto. Sé que muchos de ustedes han vivido, voy a silenciar los microfonitos porque hay un perro ladrando. Yo, mira, cat ni dog lover soy. Yo soy plant lover, ¿ya? Plant, de planta. Cualquier cosa me pregunta si no entiende el inglés. Ya, la clase de hoy se va a llamar igual que un capítulo de un podcast que había hecho sobre esta temática, que es Maldito Dinero. Y quizás muchos digan, dicen con el nombre de que le ponga Maldito Dinero. Bueno, la clase la voy a dar yo o la va a dar usted, yo. Entonces yo le puse Maldito Dinero. Y si a usted no le gusta esto de decir maldito, no lo diga nomás, ¿ya? Y que a veces el dinero no es como al azar, sino que a veces el dinero, claro, es de bendición. Espero que Dios me bendiga a través del recurso económico, pero a veces también se convierte en una especie de maldición, o lo vemos como una especie de maldición. ¿En qué momento? Bueno, le puse este título porque hay una manipulación que han ejercido muchos líderes religiosos para hacer que la gente diezme. Vamos a ir exactamente a algunos textos bíblicos que se utilizan, vamos a cuestionarnos, vamos a hacerlo distinto a las otras clases. No lo vamos a hacer como yéndonos siempre a la raíz etimológica de las palabras que dice esto. No, no. Vamos a ir, pero vamos a cuestionarlo de todas maneras. Porque sí ha habido una manipulación de parte de la iglesia y ha ejercido una presión que hace que las personas incluso se sienten culpables por no dar dinero, por no poder ofrendar, por no poder diezmar, y algunos se sienten bajo maldición. Si por X motivo un mes no tuviste, a lo mejor los que vienen pueden recordar, los que vienen de iglesias quizá un poco más conservadoras, iglesias de otros contextos, no es para apelar a su iglesia ni para hablar, no, pero sí para cuestionarnos dónde estábamos y qué es de ello que no nos hacía sentido. Entonces, quizá muchos se sintieron así casi hasta malditos porque no tuvieron un mes para diezmar porque no había amigos, porque a veces no hay. Y uno se sentía como que Dios estaba enojado con nosotros, como si Dios necesitara nuestro dinero de alguna forma. No sé si algún
En algún momento ustedes estuvieron en alguna de estas reuniones en la iglesia que a la hora de la ofrenda se pone como bastante incómodo. Yo aquí entre no, yo de repente cuando ya sabía que venía la hora de la ofrenda, porque la liturgia casi siempre es la misma, yo como que salía, como que no tenía, era estudiante y no tenía lucas y yo salía. Salía, en ese momento como que me hacía el loco, me iba, Eras músico. me iba como al baño, sí, músico. Dicen que los músicos, jamás se ha visto a un músico diezmar ni a un músico ofrendar. Dicen. Como un cometa Halley esa cuestión. Bueno, imagínense ustedes están ahí, en plena reunión, y ustedes dicen, ya, están pidiendo la ofrenda, y uno saca la billetera, y lo único que ves a mano, un Arturo Prat asomándose en tu billetera, un billetito azul, que uno dice, ¿cómo voy a dar este billete si este billete lo tengo hasta arrugado, así como guardado? No me lo puedo gastar aquí. Y tienes dos opciones, o das el billete completo, o dices como uno decía antiguamente en los colectivos, no sé si todavía se dice, páguese, cóbrese 500, le decía al de la ofrenda para que te sencille. Nosotros partimos con un memito en la página y decíamos más ordinario que sencillar en la ofrenda. Y se ha hecho eso igual. Me sencilla este billetito, entonces dice, páguese 500 y la persona que te tiene que dar de vuelta 9.500 igual te va a ver como con cara de, pucha, qué cagado este loco. O sea, qué apretado ya para que no les moleste la palabra. Pero por otro lado, quizá también desconocemos la realidad del otro. No sabemos por qué está dando esa cantidad y tampoco tenemos por qué meternos en la finanza del otro si tiene para dar o no. Pero creo que también hemos construido una moral en donde uno se siente bacán cuando da, po. Y a veces uno dice, no, yo estoy dando, y como que se alumbra completamente por estar dando algo, por estar dando dinero, como que te sentís superior al otro. Me pasó, me ha pasado, por eso lo digo. No sé, siendo honesto, ¿le ha pasado a ustedes o no? Nunca, ¿no? Chuta, ¿qué clase de monstruo soy yo? ¿Qué clase de tipo soy yo? Ya, disculpen. Bueno, yo también recuerdo que en esta iglesia, ¿cómo compartir? Esta es como la parte introductoria para compartir un poco esta experiencia, a ver si le hace sentido a ustedes o si conecta con algo que a ustedes le haya sucedido o lo hayan escuchado en alguna otra iglesia. No sé si escucharon esta frase de ahora vamos a hacer una ofrenda silenciosa. ¿Escucharon esa frase? Vamos a hacer, este es el momento de la ofrenda silenciosa. Y la ofrenda silenciosa no tiene que ver con esto de ofrendar con el hocico cerrado, no, señor. De no decirle a nadie, no, no, no. La ofrenda silenciosa se refería directamente a los billetes, porque las monedas hacen mucho ruido y a Jehová no le gusta el ruido de las monedas. No sé qué rayos uno tenía en la cabeza, pero ofrenda silenciosa, no sé, yo lo encontraba como muy carepal. En otras reuniones también hacían dos ofrendas, hasta tres ofrendas. Estuve en un culto que pidieron tres ofrendas, amigos. El, mira, si en la primera no di, avergonzado de no dar, ¿qué te hace pensar que voy a dar en una segunda y en una tercera? O sea, bueno, no sé a quién se le ocurrió esto de las tres ofrendas, pero es como muy raro. Otras personas, otros lugares, casi siempre iglesias apostólicas, porque he visto varios en esta iglesia como de denominación apostólica, no porque vaya a decir algo más allá, pero han cachado que el pastor dice algo y dice, si tú crees en esta palabra, pacta con esto y tienes que ir a sellar esa palabra. Yo he escuchado esto. Anda y sella esta palabra con 20 lucas. Pégale en la cara a Mamón con 20 lucas. Mamón se supone que este dios del dinero y toda la cuestión. Chiquillos, yo he escuchado tantas barbaridades. Es como que si Dios te está dando una palabra, tú tenés que ir a sellarla con un dinero. Amigos, a pesar de que a veces caigamos en esto, es como la euforia del momento, porque gente que no sea de iglesia va a decir, qué absurdo. Hagamos una ofrenda de 3 UTM, no menos. Claro, en UTM, en UF, porque va subiendo la cosa, po. Entonces, no sé, y yo me acuerdo que los pastores de repente sacaban, dice, yo voy a dar el ejemplo, y sacaba el billete, y daba un billete y ponía un billete naranjo, uno veía el billete naranjo de 20 lucas, es naranjo, ¿verdad?
Puta, ya me entró la duda. Ya, naranjo de 20 lucas que el pastor ofrendaba. Y señora, a mí no me engaña, porque esa cuestión se le retorna, después usted saca de caja chica, esa bola vuelve, esa es como una estafa piramidal. Así que a mí no me engaña, señor, si eso se le devuelve. Así que lo he visto. Dice, en mi ex iglesia no podías tener ningún cargo si no diezmabas. Sí, efectivamente, también pasó. Dice, ¿dónde se pueden volver a ver la anterior? Ah, ya. Pensé que era algo de la ofrenda, pero está bien, está bien. Entonces, esas cosas han sucedido. Si a usted le ha pasado algo similar, por último, asiéntame con la cabeza, no me deje solo en esto. Y si usted está totalmente horrorizado, porque no viene de algún contexto, y muchas gracias, Oscar y Jiménez, por apañarme. Si usted se siente totalmente horrorizado porque no viene de un contexto de iglesia, al menos no evangélica, y dice, ¿qué rayos los evangélicos que tienen en la cabeza? Bueno, son cosas en las que hemos caído ingenuamente y que a veces ni siquiera hemos querido, ¿cómo se llama?, cuestionar esas prácticas. Dice, a mi papá no lo dejaron predicar por no diezmar en un mes. Bueno, con justa razón. No, no, qué terrible. Bueno, yo también he escuchado predicaciones, después de la predicación, predicaciones para que se hable de, o sea, predicaciones que hablan de la ofrenda, después de la predicación. Que antes de pedirla como que te dan toda una explicación, toda una predicación de la ofrenda, como en una especie de manipulación, como para tocarte la fibra. Chiquillo, y esto, a pesar de que parece muy inocente, no es tan inocente, porque lo que quiere de alguna forma es implantar algo, que eso te quede en tu mente, como diciendo, oye, ¿verdad? Esto me hace sentido, toman un texto aquí, un texto acá, y a la Biblia le puedes hacer decir lo que le dé la gana. Entonces a veces uno se siente mal y le queda grabado eso. Entonces, no sé, encuentro tan innecesario esas explicaciones o esas predicaciones después de la predicación para hablar de las lucas. Lo malo, que también he visto estos favoritismos que se generan a raíz de las lucas. Que muchos pastores, obviamente, tienen lista de las personas que diezman, y se generan favoritismos. Están más cerca del pastor, gente que da más lucas, tiene mayor poder de decisión en ciertas cosas que competen a toda la iglesia. Y es terrible eso, es terrible. Yo sé de otras iglesias que sí creen directamente en el diezmo y que lo tienen como una práctica, ok, cosa de ellos, pero que por lo menos el pastor no tiene ninguna nómina de quiénes diezman y quiénes no. Y creo que eso es sano también para que no se genere nada después de todo, ni favoritismo, ni nada al respecto. Pero lo encuentro terrible. Yo quería contarles la historia de mi amigo Gabriel, no de Gabriel, el ángel Gabriel que está acá con nosotros, no, es un amigo que yo tenía, y no es el verdadero nombre Gabriel, solamente que es un nombre que yo utilizo para no exponer a Josué, básicamente. No, mentira, nada, estoy leseando. ¿Te cachai? No quería exponer a Josué, entonces como no lo quería exponer, digamos que se llama Gabriel. No, no, no se llama Gabriel. Y no es Josué tampoco. Ya, pero este loco era un músico de la iglesia, una iglesia muy tradicional que yo estaba, era de una denominación, era la denominación. Y yo recuerdo que yo no conocía, yo nunca conocí a una persona que, economás, yo no conocía a ninguna persona que fuera más dedicado que este loco. Ya sé quién es, dice, no, no sabes quién es, no lo conocí. Yo no conocía a ninguna persona que fuese más dedicado que este compadre. Era un loco virtuoso en la música, era un guitarrista bacán, y siempre llegaba temprano, ensayaba las canciones. Él no era de un contexto de iglesia así como de cuna, como muchos de ustedes, pero era un loco que estaba muy apasionado por las cosas de Dios. Ensayaba las canciones, y eso, cuando uno es músico, agradece caleta que llegue con las canciones aprendidas, que no es que vaya al ensayo y no se sepan las canciones. Qué terrible esa cuestión, porque después tocan como el Hortachiri, no, no en la casa, aquí se dedican caleta, sí soy, dice el maldito. Es como esa que Dios le dice cuando una vez que toca la banda del Chavo, Dios le dice, ya, chiquillos, bájense, si ya sé que me aman, bájense nomás, tranquilo, no ha pasado nada. Ya, pero este loco no, este loco al contrario, estudiaba las canciones, llegaba con las canciones aprendidas, ayudaba a todos en la música, era bacán. Gabriel, para mi criterio, era un tipo bacán, excepcional. Tenía un lindo matrimonio,
era un buen padre. Quizá este loco para mí era que lo que veían de él, eso era, no había ni más ni menos. Me gustan esas personas que se muestran tal cual como son. No era un tipo que estuviera aparentando una falsa espiritualidad, que justo cuando venía el fotógrafo de la iglesia el loco levantaba las manos. No era de estos tipos que generalmente ponían en su foto adorando en la portada de Instagram y Facebook. Si usted lo hace, no se sienta atacado, solamente estoy dando un ejemplo. Pero no hay persona más tóxica que aquella que en su descripción del perfil de Instagram tiene un versículo bíblico o una foto adorando. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de ello. Ya, pero era un loco que la jodía como todos nosotros, pero asumía, se reivindicaba. Y yo estoy seguro de algo, y era que Gabriel amaba mucho a Dios. Este loco tenía amigos, como todos nosotros, tenía amigos que no eran cristianos, y de repente se tomaba una cerveza, compartían una cerveza, pero no la ocultaba. No lo ocultaba para que no dijeran nada de él. No, el loco le daba lo mismo. Yo no tengo ningún problema con eso, por si acaso. Para que no vayan a decir, ya lo voy a sacar de mi close friend a Santiago. Hay varias gente que me ha sacado de los close friends, yo he cachado. Son chatos igual. Ya, bueno, no voy a decir nada. Pero en varias ocasiones yo me acuerdo que le llamaron la atención por juntarse con la gente incorrecta. Recuerden, esto es en un contexto de una iglesia tradicional y no le decían directamente a Gabriel. Siento que no se lo era hipócritamente porque entre el liderazgo se hablaba de él y pensaban que este loco no sé si debería estar el domingo ahí, como que se murmuraban esas cuestiones. Y digo se murmuraban porque yo era el que murmuraba. No era el que murmuraba, si era mi amigo, si era mi amigo. Pero escuché varias de esas conversaciones y quizás no dije nada o no lo defendí tanto, porque también alimentaba todo eso de, oh, sí, tienes razón. Pero yo le aseguro que todos los que le criticaban, incluyendo los líderes, incluyendo todas estas personas, en más de una ocasión, ellos deben haberse tomado en lo privado su vinito, su copa de vino, pero siempre castigaban a las otras personas que subían una foto tomándose algo, compartiendo con sus amigos, como que lo veían como malo. Carrete es sinónimo de pecado, sinónimo de malo. Y, luego, y todos ellos en la intimidad de su casa tienen conversaciones que a lo mejor no son las que tienen en la iglesia. ¿Por qué cuidan esa fachada? A veces encuentro que es tan tóxico y a veces siento que yo también lo hago. A veces siento que, aunque a ustedes parezca que no lo hiciera, dice, este tipo, ¿más cosas todavía? Si ya lo hemos visto en sus live y cuestiones. No, yo siento que todavía trato de cuidar algo todavía, pero este tipo no. Este tipo era tal cual, no trataba de guardar una falsa imagen, una falsa fachada, ¿no? Y tampoco trataba de sostener este tipo de religión que sostienen estas imágenes. Yo considero que incluso Jesús hubiese quedado fuera de ese grupo selecto de líderes. No sé si ustedes se pueden imaginar, pero yo no me imagino a Jesús en medio de banquetes, de bodas, de festines, a las cuales sí asistía, con las personas que a lo mejor ningún líder religioso, ningún fariseo, escriba de la época se hubiera juntado porque encontraban que eran personas incorrectas, que eran personas malas. Pero yo no me puedo imaginar a Jesús con una cara larga, con una mirada acusadora, juzgando la alegría de las personas que estaban ahí. Yo no me imagino a Jesús así. Yo me lo imagino inmerso en la felicidad de Dios e invitando a otros a ser partícipes de la felicidad de Dios, de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa seguir a Dios, amar a Dios. No sé, esto es lo que me parece a mí, no me lo puedo imaginar. Por eso Jesús se conectaba con personas incorrectas. Y a veces nosotros nos hemos apartado de estas personas, o la religión nos ha apartado, porque llaman mundano. No, estas personas no deberían, porque ¿cómo los santos se va a juntar con lo mundano? Eso no corresponde. Entonces, ¿Jesús qué? Pero yo les pregunto a ustedes porque a veces me da rabia conmigo mismo, porque yo también me alejé de muchos amigos así, pensando esto, sosteniendo esto. Y digo, ¿por qué? De hecho, ni siquiera salía con mis compañeros de pega porque ellos tomaban y claro, yo no tomaba y sentía que estaba mal, sí que yo iba. No, no sé si a ustedes les pasó, o quizá ustedes ya son de otra época o ya vienen con otros chips, las nuevas generaciones, en donde esto no es un tema. Pero sin embargo, para nosotros sí. Bueno, poco a poco Gabriel, que sí compartía con otras personas, con otros tipos que no eran, ¿cómo se llama? No eran cristianos,
sí tenía reuniones. Yo creo que Gabriel poco a poco se fue restando de esas reuniones. Se hizo a un lado de sus amigos de infancia e incluso de mucha de su familia porque no eran creyentes. Ya no le gustaba que lo etiquetaran en fotos, como que se corría de que lo etiquetaran en fotos y ya no iba o dejó de asistir paulatinamente a esas reuniones sociales. ¿Por qué? Por la presión que ejercían sobre él, el liderazgo, el pastorado, y poco a poco solamente comenzó a relacionarse con personas que fueran del círculo de la iglesia, porque el resto ya empezó a verlo como pecado. Recuerden, Gabriel no era de un contexto iglesia, solo lo adquirió como una creencia fundante en su cabeza y de alguna forma yo siento que Gabriel se perdió ese sentido. Y no estoy hablando de un adolescente, amigos, no estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de un hombre que en ese momento tenía 32 años, que tenía a su esposa, tenía 2 hijos, trabajaba como ingeniero comercial, o sea, un loco que ya tenía su vida prácticamente, una persona adulta con un criterio formado, pero yo creo que había sido consumido por esta maquinaria eclesiástica, no tengo otra explicación, hasta que llega un momento difícil de su vida. Su matrimonio comenzó a estar en crisis y pareciera que cuando viene un mal, todo llega junto. Y un viernes 15 de noviembre, no sé por qué recuerdo esta fecha, no sé por qué rayos la fecha, me acuerdo, la fecha exacta en mi cabeza está, él me llamó llorando para contarme que lo habían despedido de su trabajo, un trabajo en el que estuvo 9 años. Y una persona que es papá, una persona que es esposo, que tiene que pagar arriendo, cuando loco lo despiden sin esperárselo, es como que se te viene el mundo abajo, ¿qué voy a hacer ahora? Chiquillos, los meses pasaron y Gabriel seguía cesante. Se mantenía con el sueldo de la esposa y con este seguro de cesantía que le dieron más su finiquito. Pero la verdad es que llegaban muy justo ya a fin de mes. Tenían que hacer una planificación y estaban llegando muy justo, incluso sus gastos se disminuyeron, hasta que llega una llamada del pastor. Y esto viene ¿cómo se llama? Al pic de esta historia, porque lo llama el pastor y sorprendido Gabriel porque jamás había recibido una llamada del pastor, entonces estaba preocupado. En todos los años de congregación que llegaba, jamás lo había llamado. Y comenzó a hacerle preguntas a este pastor, preguntas automáticas, que estas preguntas automáticas requieren respuestas automáticas, y llega al real motivo de omitir en intro para ir directamente al grano. Ya vamos, omitir intro, ¿qué quieres? Ya, pídeme el maldito favor, algo así. La cosa es que el pastor le dice, Gabriel, con esa voz de pastor de iglesia tradicional, Gabriel, estamos muy preocupados porque como ministro de alabanza vimos que hace 3 meses que no estás diezmando. Recuerda que tú cumples una labor, un rol importante en esta congregación, por lo cual tú tienes que ser ejemplo en todas las áreas de tu vida. Amigos, esa era la voz que, bueno, la voz que por lo menos yo recuerdo que tenía ese pastor. Y el loco le dice a Gabriel, como medio choqueado de la pregunta, pero tratando de responder al pastor, a esta autoridad máxima que uno lo tenía como acá. Pastor, estoy cesante hace algunos meses y la verdad es que me ha sido muy difícil diezmar. Dice, lamento mucho escucharlo, pero tú sabes que la obediencia desata bendiciones. Entonces, incluso del seguro de cesantía y finiquito se debería diezmar. Amigos, eso se lo dijo. Me encantaría que esto sea mentira. Y dice, Dios bendice a medida que nosotros vamos poniendo la confianza en Él y declaro que los graneros de tu casa serán llenos. Y le dijo una sarta de estupideces así heavy para poder eh, llegar al punto de que diezme. Y Gabriel habla con su esposa y le dice, oye, ¿qué tal si diezmamos? Obviamente ella se negó porque a veces cuando el hombre es insensato, la mujer tiene que sentar cabeza y decir, ¿cómo vamos a diezmar si no tenemos, no podemos hacer ningún gasto adicional? Chiquillos, pasaron 2 meses más sin dar diezmo y a Gabriel lo bajan de la música. No podía estar ahí porque no estaba cumpliendo con los requisitos. Amigos, le tiraron tantos palos desde el púlpito por la gente que no diezmaba, que este loco podía haberse construido una casa, haberla puesto en arriendo y haber generado gastos extra para así poder diezmar, te prometo. Tanto palo que le tiraron. La culpa que sentía Gabriel era terrible, no lo dejaba dormir en la noche, más encima que estaba sin trabajo, se sentía lejos de Dios. Las oraciones que hacía Gabriel se parecían a muchas que hemos hecho tú y yo, estoy seguro de eso que dices unas pocas palabras y el resto es solo lágrimas. Gabriel se sentía sucio al acercarse a Dios. Dejó de asistir a la iglesia un tiempo, faltaba unos cuantos domingos porque le daba vergüenza, dice, no tengo para diezmar, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Entonces, amigos, adivinen qué. Sorprendentemente, los amigos que Gabriel dejó de frecuentar, los que no eran cristianos, los que no iban a la iglesia, se enteraron del momento que estaban pasando como matrimonio, como familia, y juntaron a otros amigos más que ni siquiera conocía, y juntaron un monto económico elevado. Y es bacán cuando vemos a Dios actuar a través de personas que ni siquiera esperamos o que no serían las que deberían haber actuado. Pero Dios no tiene bandera en ese sentido. Dios utiliza a cualquier persona y es lindo ver que Dios no nos deja ni siquiera en los momentos en que nosotros nos sentimos más pecadores, más sucios. Amigos, estas personas incorrectas juntaron un monto alto para poder ayudarlo. Luego yo me acuerdo en esa reunión, Gabriel, este loco se quebraba su voz al decir gracias a los amigos que se había alejado y que él sabía que se había alejado y solo podía decir muchas gracias, chiquillos, se pasaron entre lágrimas y fue bacán. Cuando Gabriel llega a su casa, me dijo a su esposa, ¿sabes qué? Creo que deberíamos diezmar de este dinero que recibimos. Y después de tanta insistencia, ya su esposa terminó accediendo nomás, ya, diezmemos del dinero que nos dieron. Amigo, a mí me encantaría que esta historia que yo le estoy contando sea una historia aislada, sea una historia que simplemente es ficticia, que yo me la inventé para poder ejemplificar lo que le digo, chiquillos, pero hay más de una historia así. Y quizá esto es parte de historias que ustedes también han vivido, de situaciones que ustedes también han sido partícipes o lo han visto. Y esto es lo triste. Y por eso quería dar quizá una introducción tan extensa o tan larga para decirles que, bueno, es momento de cuestionar y de sacar estas culpas que vamos teniendo con estas creencias que se van arraigando tan fuertemente en nosotros. Eh, Necesitamos ser libres y por eso hacemos lo que hacemos, por eso a lo mejor ustedes escuchan ciertas cosas que les parecen escandalosas. Queremos que las personas sean libres, pero les advierto algo, que la libertad le incomoda a aquellas personas que todavía quieren ser esclavas. La libertad incomoda a aquellas personas que quieren mantener lo que ellos siempre han creído. Imagínense si le pasó a Israel que cuando estaban en el desierto y habían sido libres de ser esclavos en Egipto, ellos en algún momento dijo, ¿sabes qué? Yo quería ser esclavo nomás, esclavo nomás. Bueno, suele pasar. Que dice la Nati, dice, yo ni siquiera estaba inscrita en el libro de la iglesia y me exigían diezmo. Mira. Bueno, ya, ahora sí vamos al grano, porque uno de los temas más cuestionados en las iglesias, y nosotros cuando formamos la casa habíamos hecho una lectura de que uno de los temas que más se cuestionaban era el tema de las lucas. Salió Marcos Morales en un programa de televisión, salió el pastor Durán, que aquí presente está el tolo discípulo del pastor Durán, y va a la iglesia del pastor Durán, y salen como en las noticias estas malversaciones de fondo y comienza a destaparse un montón de escándalos de las lucas, de propiedades, de cariñosas incluso que salían. Mi amado dice, ese sí que era un pastor, dicen todos siempre. La cosa es que comienzan a salirse estos escándalos, pero históricamente, amigos, no es para decepcionarlos más aún si ya con esta historia se escandalizan, pero históricamente esto siempre ha existido, estos abusos han existido. No sé si recuerdan en la historia de la Iglesia Católica, en la historia del cristianismo, las indulgencias son parte de la historia del cristianismo y tenía que ver con un pago que se realizaba por el perdón de los pecados. Eso es lo que critica Martín Lutero en alguna de sus tesis también. Tiene que ver con la reforma que hacían hasta estas indulgencias, de que el sacerdocio sea el único vocero del texto bíblico, intérprete de él. Entonces, chiquillos, esto existió, este abuso existió cuando a la gente le comienza a ir bien, le dan como hartas lucas, como que le empieza a gustar el tema de las lucas. Esto pasa. Después, las malversaciones de fondos que habíamos dicho, enriquecimientos poco éticos de parte del pastorado y la constante manipulación ideológica con el tema de los diezmos. A veces cuando hablamos de ideología, la gente cree, dice, esto van a hablar de ideología de género. No, amigos, tenemos ideologías evangélicas tan arraigadas en nosotros que nos cuesta verlas, que son ideologías, que son formas que interpretaron el texto como les dio la gana. Entonces, uno perfectamente puede decir, bueno,
chiquillo, yo vengo de iglesia, estoy hace años en la iglesia y yo doy el diezmo porque es lo que Dios me manda a hacer. Y yo les puedo devolver la pregunta y decirles, loco, ¿de verdad eso es lo que Dios les manda a hacer? Y esto es lo que vamos a analizar. Porque esta cultura del no cuestionamiento es la que permite estos abusos. Y si bien creo mucho en el dar, creo mucho incluso en las personas que diezman, porque tienen un corazón generoso, pero también creo que muchas tienen un tantito de culpa, que es su principal motivador para poder realizar esto. Y eso es lo que necesitamos cuestionar. No el que ustedes sean generosos, porque es bueno ser generoso, pero sí si esto está arraigado a ciertas culpas por cual lo hacemos. ¿Se entiende? Ya, Santiago, pero entonces, ¿de dónde se saca la idea del diezmo? Ya, si vamos a ir al grano, ¿de dónde se saca esto? Yo estoy pensando que ustedes me están haciendo esa pregunta. Ojalá Dios quiera que sea esa pregunta que ustedes me están haciendo. Y si algo debemos saber es que el diezmo no es exclusivo del cristianismo. ¿Qué? ¿No es exclusivo del cristianismo? No, en realidad nace en el judaísmo. Ya, momento, pero el judaísmo y el cristianismo no es lo mismo. No, no es lo mismo. El judaísmo, de hecho, existe antes que el cristianismo. Y hay judaísmo que no es cristiano. De hecho, hay el judaísmo se divide después de Jesús, se dividía en judaísmo mesiánico y no mesiánico. El judaísmo no mesiánico todavía ve a la figura de Jesús como un traidor, como el gran traidor de la historia. Y el judaísmo mesiánico siguen siendo judíos, observando la ley, pero considerando a Jesús como el Mesías. Entonces nace en el judaísmo, para lo cual hay varios textos en el Antiguo Testamento que lo avalan. Hay muchos textos. Así que también hay escritos rabínicos por ejemplo, 3 siglos antes de Cristo y después 2 siglos después de Cristo, que también avalan esto. Estos son escritos hechos por los judíos, por escribas, que a esto se le denomina literatura midrásica. Repitan conmigo midrásica, a ver si invocamos alguna cabra por ahí. Midrásica, gracias, gracias Felipe. Midrash, ya, que tiene que ver con la interpretación de la Torá. Eso es el midrash, es una interpretación de la Torá. Y bueno, tampoco es exclusivo del judaísmo, porque ahora ustedes me pueden decir, bueno, entonces solo en el judaísmo nace esto del diezmo. No es exclusivo del judaísmo, porque todas, absolutamente todas las religiones, de alguna forma fundamentan el diezmo, o quizá no el diezmo en específico, pero una especie de diezmo para sustentar la dinámica administrativa, económica de su religión. Entonces, de alguna forma, casi todas las religiones tienen algo parecido como al diezmo. Pero el diezmo siempre tuvo una connotación de acercarse a lo sagrado, de acercarse a lo divino. Y si vamos al hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra que utilizan para denominar la ofrenda o alguna forma de diezmo es corbán. Corbán. Lo puede escribir con C o con K, lo puede buscar después en Google para ver que yo no le esté mintiendo. Corbán es la palabra en hebreo. Y digo que es una ofrenda o algún tipo de diezmo porque la palabra corbán no tiene una traducción específica. Ya no es que se puede traducir así como ofrenda o diezmo literal. No, 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 no tiene una traducción específica, así que puede ser una o puede ser la otra. Pero la raíz verbal de esta palabra tiene 3 letras importantes. En hebreo, que es la Kof, la Resh y la Bet. Perdón si le hablo en este término, pero son esas 3 letras importantes que esas 3 letras significan acercarse a Dios desprendiéndose de algo. Ese es el significado. Es decir, que su intención siempre ha sido de un acercamiento divino renunciando a algo, un sacrificio como consagración. Eso es este corbán, esta ofrenda que aparece en algunos textos de la Biblia. Sin embargo, si decimos que esto es de una manera sacrificial, de una manera de sacrificio como consagración, Jesús más adelante dice, yo quiero misericordia y no qué cosa. Y no sacrificio. Está falto de lectura, siervo. Guarda los dientes, diría el otro. Entonces, dice misericordia quiere y no sacrificio. Bueno, es parte de... En fin, con el tiempo esta palabra diezmo nace, ya toma fuerza. Y en hebreo, la palabra que se utiliza o se traduce como diezmo es maaser, maaser. M-A-A-S-E-R, esa sería la transliteración. Y es un derivado de la raíz de corbán, pero es un término mucho más específico porque es un porcentaje dedicado a Dios de la ganancia que se ha producido la tierra o el ganado.
etcétera. Yo sé que esto no es una clase de hebreo, y ustedes van a decir, bueno, ahora nos está enseñando hebreo. Dice, aprender de mí lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Amén. Ya, muchas gracias, Josué. Ese mismo texto. Entonces, yo sé que esto no es una clase de hebreo, ni mucho menos, pero son las palabras que me gustaría para que ustedes puedan entenderlo a ciencia cierta. Yo por clase de hebreo cobro mucho más caro, así que esto es lo que les voy a dar por el precio de la gratuidad, ¿ya? Pero para que entendamos bien esto desde la raíz etimológica, por eso es lo que les estoy diciendo. Pero en específico, chiquillos, el diezmo nace como un impuesto nacional. Y si los que están anotando, de verdad, anoten esto porque es de lo más importante. Porque por eso nace el diezmo, como un impuesto nacional. Es decir, ¿para qué nación en específico? Muchas gracias, te leí los labios, Felipe. Israel. Te tengo en primera plana. Para la nación de Israel. Israel, chiquillo, estaba compuesto por ¿cuántas tribus? Por favor, díganme, como para no sentirme solo, desbloquees el micrófono, díganme cuántas tribus tenía Israel. Israel. 12. 12 tribus, muchas, bien Tolo, 12, en específico 12. Esas eran las tribus de Israel: Judá, Rubén, Aser, Neftalí, Manasés, bueno, Leví. Habían un montón de tribus, eran 12. Y una de ellas era una tribu llamada la tribu sacerdotal, que era esta tribu de Leví. Ya, ellos, en específico, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, ellos no podían tener tierras, no podían heredar. Esas eran las restricciones que tenían porque ellos estaban encargados de todo el tema ritual de ellos, de todo lo religioso. Pero, claro, cuando uno dice esto es lo ritual, esto es lo religioso, lo reducimos solamente a eso. Pero eso es lo que no quiero que hagamos. Porque no es solamente lo religioso, sino que de cierta forma también es algo político. Porque Israel es una nación donde el templo, donde todo gira en torno a su religión en realidad, donde todo gira en torno a su fe. Entonces Israel es una nación donde el templo, el tabernáculo, eso es lo más importante para ellos. Incluso este templo podía verse de alguna forma como estas sedes gubernamentales, espacios donde son utilizados para hacer justicia, para administrar los recursos, que ayudarían a los necesitados, dar refugio a los extranjeros, porque era parte de su ley de alguna forma. Entonces, se debe ver como que el templo también de alguna forma era su administración como nación, como país, si ya quieren ponerlo de otra forma. Pero solo, dice, según recibe el diezmo la tribu de Leví, los que no tienen parte de la tierra y servirán en el templo. Ya les voy a contar, dame 2 segundos. Ya, dame un segundito. Entonces, quiero que vayamos a Malaquías 3:10. Por favor, si alguien puede leerlo en la versión Reina Valera, y yo voy a leer en la versión NBI para mostrarles algo de eso. Malaquías 3:10. Malaquías está antes de Mateo, pero en el Antiguo Testamento. Malaquías 3:10. Avíseme si lo tiene versión Reina Valera. Lo voy a pedir en este momento. ¿La tienen? ¿Alguien? Ceci, por favor. Por favor, si puede leer la versión Reina Valera. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, que los ejércitos, Jehová de los ejércitos, si no os y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Perfecto. Ya, tenemos el texto de la Reina Valera. Me gusta también el texto de la NBI. Ya, porque eso dijo al alfolí. Imagínense esto, dice, traigan íntegro, dice la NBI, el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Me gusta este término de la tesorería del templo, que era lo que les decía anteriormente, que el templo no solamente tiene que verse como algo religioso, sino como algo también político, porque es donde administran los recursos que se tienen. ¿Ok? Entonces, ya está, traigan todo el diezmo al alfolí, eso dice la Reina Valera, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto. Listo. ¿Qué es el alfolí que hace alusión a este texto? Y el alfolí, chiquillos, era literalmente un granero. Eso era lo que era el alfolí.
no sé si en alguna iglesia dice, ven, traigan, no sé, cuando les piden el alfolí, es como que traigan mercadería. No, en sus iglesias anteriores no le hacían eso. Vamos a llevar el alfolí, y el alfolí era mercadería que uno tenía que llevar, no perecible, etcétera, etcétera. Bueno, el alfolí en ese tiempo era literalmente un granero que almacenaba los diezmos, porque el diezmo no era dinero, no era dinero, eran productos de la tierra, porque Israel era una nación agrícola, no son solo plata. No, solo plata. Ah, bueno, en su iglesia era solo plata. Bueno, Israel era una nación agrícola, entonces lo que la gente daba era eso, era lo que tenían de la tierra, el ganado, cosas de esa. Eso era lo que ellos administraban en estos graneros. Por eso digo que no se puede reducir solamente a lo religioso. Entonces el diezmo sería el aporte del resto de las tribus, y una parte de estos diezmos, una parte buscaba sostener a los levitas, porque los levitas no podían tener ni tierras, ni heredad, ni heredar nada. Entonces, ¿qué los sostenía? Los sostenía este diezmo que se les pedía a las otras tribus. Recapitulemos. Diezmo, ¿qué era? Igual lo pueden poner en sus cuadernos, en su apunte. El diezmo era un impuesto nacional, y esto es importante. Era un impuesto nacional. ¿Qué dice acá? Dice, el alfolí es un término utilizado por varios contextos históricos y geográficos. Generalmente se refiere a un almacén o un depósito donde se guardaban productos agrícolas, especialmente los granos como el trigo, cebada. ¿Viste? Muy bien. Eso dice el chat. Entonces no te estoy mintiendo, Felipito. Felipito va comprobando todo lo que yo digo. Chuta, ojalá no equivocarme en algo. Felipito, Felipito. Ya, Con está bien. factos, con factos. Muy bien, amigo, me encanta. Ya, entonces recapitulemos. El diezmo, que era un impuesto nacional. Como aquí en Chile, ¿qué impuesto nacional hay? A ver, por ejemplo. Vamos, eso, dígalo, Ceci, ya te estoy leyendo. El ¿Qué es? IVA, po. El IVA. El IVA, muy bien, el IVA, que es el 19%, o los que estudiaron comercio exterior, el ad valorem, que es el Valoren, impuesto. el 6%. Exactamente, el ad valorem es el impuesto a las importaciones que no tienen tratado de libre comercio y corresponde al 6%. Esos son datitos que manejamos acá porque tengo criterio. Soy ingeniero en comercio exterior, señor, ese es mi criterio. Sí, señor. Ya, ok. Entonces, estos Chile hay otros impuestos. Dice, en mi ex era el diezmo, ofrenda, alabastro, alfolí y la primicia. Cacha. Había de todo, se pedía de todo. Ya, pero este impuesto nacional, como aquí tenemos el IVA, el ad valorem u otros impuestos que existen, allá que tenían el diezmo, porque funcionaban como nación de esta manera, cobrando esto. No sé si ustedes recuerdan este concilio de Jerusalén, porque, chiquillos, yo aquí voy a sacar el concilio de Jerusalén, porque como cualquier impuesto nacional, esto no se le exige a otros países. Yo no le puedo ir a decir a Estados Unidos, oye, Estados Unidos, tienes que pagarnos el 19% del IVA. Es absurdo, ¿no? Que ellos nos paguen a nosotros el IVA es absurdo, porque es otro país, es otra nación. Ellos tienen sus propios impuestos para poder costear las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, los gentiles que se convertían a su fe, ni siquiera a ellos se les exigía el diezmo. No hay indicios de que se les haya exigido esto. Por eso digo que no sé si recuerdan este concilio de Jerusalén, o no sé si les suena. Háganme así por último si les suena el concilio de Jerusalén. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Sí? Yo les voy a explicar de qué se trata este concilio. Este concilio tuvo lugar alrededor del año 50 después de Cristo y fue convocado para abordar un conflicto que estaba existiendo en la iglesia primitiva. ¿Cuál era este conflicto? Era sobre si los gentiles, es decir, los que no eran judíos, que se convertían al cristianismo, debían guardar o no debían guardar las leyes del Antiguo Testamento, ya que había dos personajes, sobre todo, que era Pablo y Bernabé, que habían estado evangelizando a los gentiles sin imponerles la ley de Moisés. Entonces, para algunos era como inaceptable, como no le están imponiendo la ley de Moisés a estos tipos. Entonces tuvieron que hacer este concilio para ver qué hacemos con esto, qué hacemos con la ley de Moisés. Porque esta era la idea de un judío que había aceptado a Jesús, que quería vivir como Jesús. Decía, bueno, si vienen los gentiles, este era el razonamiento, si vienen los gentiles a querer ser parte de nosotros, lo primero que ellos tienen que hacer es convertirse al judaísmo
para después del judaísmo convertirse al cristianismo. Era como una vuelta súper larga la que se tenían que dar. Entonces, esto era lo que pensaban ellos. Entonces, cuando convocan este concilio de Jerusalén, era, bueno, les vamos a exigir estas leyes de Moisés, les vamos a imponer a estos o no. Y adivinen qué, en este concilio ni siquiera aquí se habló del tema de los tiempos, no era tema, ni siquiera se tocó, no era parte de las temáticas. Sí tocaron temas como la circuncisión, sí tocaron temas como restricción de comidas, pero el diezmo no, nunca se habló. No existió esta temática, no se les pidió a ninguno de ellos que diezmen. Les era absurdo hacerlo. Entonces el diezmo tenía que ver con esta estructura del templo, con la administración, con todo eso. Y eso tenemos que entenderlo, porque, por ejemplo, el primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Marcos, en el año más o menos, en el año 70 después de Cristo. Y adivinen qué. Y aquí esta temática puede ser complicada. Cuando fue escrito el evangelio de Marcos, que fue el primer escrito de los evangelios, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. Ya no estaba el templo de Jerusalén. Había sido destruido también alrededor del año 70 después de Cristo. Entonces, no existía la administración del templo porque ya fue destruido. Por ende, ¿qué objetivo tendría el diezmo en este caso? Si ya no existía el templo, si ya no existía el alfolil del templo, no tenía ningún sentido. Por eso, los que piden diezmo y utilizan pasajes como el de Malaquías 3:8, donde dice, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Yo he visto eso. ¿Y en qué me han robado? Y todavía se preguntan en qué me han robado, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Han escuchado ese texto bíblico? Y también utilizan el texto de Ananías y Zafira para decir Dios los destruyó. Y utilizan textos mal utilizándolos. Este de Malaquías, me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y este texto, chiquillos, debemos situarlo en su contexto. Ustedes me están robando, le dice. ¿A quién le dice eso? A la nación de Israel. Hay un teólogo que me gusta mucho, que es un teólogo costarricense llamado José Chacón, que es uno de verdad de mis favoritos, y dice que uno de los grandes errores que tenemos en el cristianismo es esta equiparación que hacemos entre el templo del Antiguo Testamento con la iglesia, el edificio de la iglesia, y el sacerdocio veterotestamentario con el pastorado. O sea, nosotros queremos que el templo del Antiguo Testamento sea igual a la iglesia y que el sacerdote, este sacerdocio, esto de la tribu de Leví, sean igual a los pastores. Cosa que no es así, amigos. Cosa que tajantemente no es así. No sé si ustedes han escuchado antes de subirte al altar y hablan de altar en la iglesia. ¿Qué rayos? Tienes que subirte en santidad porque puedes caer fulminado. Dicen tienes que subir porque no es subir. Loco, ¿qué rayos? Es esta tóxica comparación y equiparación entre el templo del Antiguo Testamento, entre el lugar santísimo incluso que juran que es el púlpito, y ¿qué rayos? Y al púlpito me refiero a esta, que se sube una escalera, está la planicie, no sé cómo llaman, la tarima, la tarima, señores. No, no sé qué rayos. Entonces esta equiparación nos ha hecho mal. La iglesia no es la continuación del templo. No es la continuación de este templo del Antiguo Testamento y el pastorado no es la continuación del sacerdocio. De hecho, hay una ruptura tan tajante entre unos y otros. El templo, el templo es un sistema, y es un sistema en el cual se consideraba que era el epicentro del encuentro con Dios, el encuentro de Dios con la nación de Israel. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es una comunidad de gratuidad. Jesús vino a romper con esta dictadura, porque era una dictadura entre el templo y las personas. Habían abusos para que la gente pudiera entrar al templo, para que pudiera ser parte como del pueblo de Israel. Y estos abusos se dieron porque había intermediación del sacerdocio. Chiquillos, era una cuestión terrible. Ya estoy terminando para los que dicen, oye, ¿en qué momento va a terminar? Porque ya se me acabó la canción, eso quiere decir que he hablado caleta, cotorra. Pero ya lo aburrido, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, pero digan la verdad, siento que me están halagando en este momento. Ya, ya. No, siga, siga. Ya, muchas gracias. Disculpe igual. Ya, pero ya estoy terminando. Perdón por hacerla tan larga. Entonces,
Hay una ruptura tajante entre este sistema, porque es distinto. Jesús viene a romper con esta dictadura, con estos abusos que existen. Ya Dios no habita en el lugar santísimo, ni podemos contenerlo dentro de cuatro paredes, aunque tratemos de esforzarnos hasta el día de hoy en contenerlo dentro de las cuatro paredes. Tampoco hay que hacer sacrificios para poder limpiarnos de nuestros pecados. Ya Dios no es un sistema, sino que es amor. Y Dios se ha revelado en Jesús, que no es un sistema, que es un hombre que acoge precisamente a los excluidos, que abre un espacio de encuentro personal en gratuidad. La iglesia es una comunidad que está fuera o es suprasistema. No debería ser un sistema. ¿Al servicio de qué cosa? De la libertad, de la comunión personal entre los hombres, entre las mujeres, lejos de, o de la, lejos de Israel, no centrada en este sistema templo. Entonces, si Jesús algo repudiaba y lo repudiaba profundamente, y es lamentable que todavía lo sigamos viendo en algunas prácticas eclesiásticas, ¿qué repudiaba? Que las personas, que los líderes lucren con el dolor de las personas. Eso repudiaba Jesús. En el Evangelio de Mateo hay un relato de un leproso que le pide a Jesús que lo cure. El maestro lo toca, lo sana de su enfermedad, pero ahí no termina el texto. Le dice, ve y muéstrate ante el sacerdote y presenta ofrenda que ordenó Moisés. Este lo tenemos en nuestro libro, por si acaso, si usted quiere leerlo, ahí está. Ah, promoción. Ya. Pero dice, ve y muéstrate en el templo y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Pero Reza Aslan, que es un teólogo, es un compadre recapo, hace notar algo y dice, Jesús está bromeando. Si ustedes dicen, ¿dónde hay una broma de Jesús? Bueno, en este lugar es una muy buena ironía de Jesús. Dice, Jesús está bromeando y es probablemente que esta sea la broma teológica, dice Reza Aslan, más brillante que exista, porque el leproso no solo estaba enfermo, estaba también impuro. Y las normas del templo decían que una persona enferma estaba enferma, pero también estaba impura a la vez, y no podía ser parte de todo este ritual del templo. No podía ser parte hasta que quite esa impureza. Y desde el punto de vista ceremonial, chiquillos, este tipo estaba sucio, no merecía entrar al templo, su enfermedad contaminaría a toda la comunidad, eso era lo que se pensaba. Y no sé si esto a ustedes les suena familiar, pero en alguna medida se parecía a lo que hicieron a mi amigo Gabriel, ¿no? Ese es otro ejemplo. ¿Y qué pasaría si alguien considerado pecador toma el micrófono en estas iglesias más tradicionales y canta un día domingo en la mañana? La gente en general va a decir, oye, loco, y si todas las personas saben que esta persona está mal, la gente va a decir, oye, este tipo nos va a terminar contaminando porque su voz es impura, va a contaminar a toda la comunidad. Yendo más allá, hay iglesias que afirman que no tienen problemas con recibir a personas de la comunidad LGBTIQ+, perdón si lo dije mal. Sin embargo, asumen que esta posición es solo de recibirlos. Recibimos, pero no aprobamos. Es decir, todas las personas pueden asistir a sus iglesias, está bien. E incluso se reciben de buena manera sus ofrendas, sus diezmos, se reciben jodidos de la risa. Pero las ofrendas de tiempo y servicio, esas son evidentemente limitadas. No, no, no. Ahí ya hay otra cosa. O sea, tú puedes darme tu dinero, tú puedes darme tu diezmo, pero no podemos integrarte al servicio del iglesia. No, 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 porque vas a contaminar a la comunidad. Loco, es terrible. Ya, ese era un paréntesis solamente para evidenciar lo vil e interesado que puede ser esta lógica. Yo diría que hasta diabólica. Solo lo digo. Bueno, sigamos. De acuerdo a la ley de Moisés, a la que se refiere Jesús en Mateo 8:4 en específico, solo había una manera de que este leproso se purificara. Debía someterse al ritual más difícil y más costoso de todos. Un ritual que solo podía ser llevado a cabo en el templo y por un sacerdote. Nada más. Y solo podía pagarlo una persona que tuviera una solvencia económica muy alta, que definitivamente no era el caso de este amigo leproso. Una persona que de verdad tuviera hartas lucas, porque que alguien tenga lepra casi siempre era considerado como una perdición irremediable, porque era casi imposible pagar tanta suma de dinero para ser purificado. Y ahí llamaban leproso a cualquiera, no solamente a aquel que realmente tenía lepra. Loco, te salía una manchita, tú eres leproso. Te salía una pequeña mancha y ya eras considerado una persona leprosa y no podías pagar todo esto. Imagínate una mancha del sol, jodimos.
Entonces, imagínate, alguien se había bronceado de más y se estaba desollejando solamente. No sé, digo yo, a lo mejor esto. Y le era imposible pagar porque es un proceso que duraba 8 días y tenían que trasladarse a Jerusalén. Jerusalén podía quedar lejos. ¿Qué pasa si vivías en Galilea y tenías que ir a Jerusalén? Loco, tenías que trasladarte y llevar una cantidad de dinero que era imposible pagar. ¿Quién recibía esa suma de dinero? El sacerdocio. Entonces, en primer lugar, este loco tenía que trasladarse para allá, tenía que tomar vacaciones obligadas, ver hospedaje, alimentación, dejar de trabajar durante 8 días y más los días de viaje. Entonces, considerando lo anterior, este leproso, ¿qué tenía que llevarle al sacerdote? Tenía que llevarle 2 aves en perfectas condiciones, además madera de cedro, hilo carmesí e hisopo. Eso tenía que llevar. 7 días después, el leproso debía rasurarse por completo la cabeza, todo el cuerpo, y al octavo día debía traer 2 corderos en perfectas condiciones, una oveja y una ofrenda de harina y aceite. Todo eso para el sacerdocio. Y con eso, recién el sacerdote lo podía ungir al leproso. O sea, a este viejo había que mojarlo, asumo que es viejo, había que mojarlo para que trabaje. Se le ungía el lóbulo derecho, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie. Amigos, solo haciendo todo eso, el leproso recién podía considerarse libre de culpa y purificado. Solo así recién podía entrar al templo y ser parte de la comunidad de Dios. Y eso lo decía Levítico. Eso lo decía la ley en Levítico 14. Y obviamente Jesús no le estaba diciendo esto al leproso si sabe que el leproso no tiene las lucas. No le estaba diciendo esto al leproso que acababa de curar, que tomara una semana de vacaciones, que hiciera un largo viaje, costeándose el hospedaje, la alimentación. No le estaba diciendo eso. No le estaba diciendo que comprara toda esa ofrenda para que se la llevase al sacerdote y para que él trague como animal. No, no se lo estaba diciendo eso. Y lamento que en muchas iglesias manipulen al punto de hacer sentir a las personas culpables para que tengan que llevar grandes sumas de dinero para pactar con una palabra, para sellar una palabra y para que ellos recién puedan sentirse parte de la comunidad, para ser bendecidos, como si nosotros pudiésemos manipular a Dios con nuestro dinero. Es como que prácticamente Dios fuera un intercambio como con una prostituta, chiquillos, donde yo doy y Dios tiene que hacer lo que yo digo. No sé, pero me parece terrible. Dios siempre nos quiere bendecir, no solamente cuando llevo dinero a la iglesia. Lo que Jesús le estaba diciendo a este leproso es que se presentara al sacerdote habiendo ya sido purificado y sanado. Y eso, chiquillos, era un desafío grandísimo, no solo a la autoridad del sacerdote, sino a la del propio templo, porque Jesús ya hizo al leproso digno. Ya al sanarlo lo hizo digno de presentarse al templo como todo un israelita y lo había hecho gratis. Entonces el mensaje que lleva el leproso detrás, en síntesis, es el siguiente: ya no necesito un templo. El templo se ha vuelto una casa de corruptos sacerdotes que están lucrando con el dolor de las personas. Ya no hace falta llevar ofrendas ni hacer sacrificios para este perdón de los pecados. Ahora la salvación es gratuita y puede recibirse en cualquier parte fuera del templo y sin necesidad de la mediación de un sacerdote. ¿Se das cuenta de lo subversivo que era Jesús? ¿Qué es el mensaje de Jesús? O sea, a veces yo no logro entender cómo una y otra vez queremos volver a ser presos de un sistema religioso del cual Jesús quería liberarnos. Jesús de verdad, por eso lo matan después de todo, porque le estaba jodiendo el negocio a todos estos sacerdotes. Pero chiquillos, esta tóxica dependencia del templo que seguimos equiparando con la iglesia, es por eso que en la pandemia mucha gente se sentía pecadora por no asistir presencialmente a la iglesia, porque decían, ahí es donde tengo la comunión con Dios. Santiago, entonces lo que tú me estás diciendo es que no quieres que vayamos a la iglesia, que no debemos conectarnos o algo así. No, 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 no estoy diciendo eso. Pero hay gente que asiste a las iglesias, pero que nunca hacen comunidad. Son simples asistentes que lo único que quieren es sentirse menos pecadores por asistir, que es como una forma de expiar sus pecados, los ayuda a cauterizar su conciencia. Y la idea de Jesús nunca fue de un lugar físico, sino de aprender a vivir en comunidad, de relacionarnos, que nuestra fe no solo nos reúna, sino que también nos movilice. No solamente una fe que mueva montañas, sino que sea capaz de movernos a nosotros mismos y que juntos podamos generar cambios para que juntos podamos vivir en justicia, en amor, en paz.
Chiquillos, todavía le damos el poder a los pastores y a los líderes religiosos para que crean que son de un linaje distinto, que merece más respeto que el resto. Ahora esta idolatría, esta sumisión, lo están disfrazando como honra, como gratitud pública. Vamos a hacer un minuto de honra para mi generación. Loco, para mí siempre estas personas que promueven este tipo de cosas, tanto como las que se dejan promover, siempre se van a llamar igual para mí. Estos que ayudan a posicionarse en el lugar a los pastores, a los líderes, yo les llamo chupapatas. Van a ser lamebotas toda su vida, queriendo mantener esta posición. Todos merecemos el mismo respeto por igual. Todas las personas, por el hecho de que somos personas. Entonces no les demos el poder para que nos manipulen. No les demos el poder para que nos digan cómo, incluso cómo administrar nuestra economía. Si a veces no tenemos momentos para dar, no, quitemos de estos pedestales a estas personas porque dejamos que se metan en nuestras finanzas, que controlen nuestra economía, y los que controlan su economía, chiquillos, se van a terminar metiendo en su cama, controlando incluso su sexualidad. Yo creo en el dar. Y ahora sí que con esto finalizo, como dicen todo el mundo, pero ahora sí finalizo con esto. Pero yo creo en el dar. No se confundan con lo que estoy diciendo. Simplemente sacar esto de la culpa impositiva sobre el dar o un porcentaje impositivo sobre el dar. Creo en el dar libremente, desinteresadamente, no para que el Señor me bendiga o para que cumpla todos mis deseos a destajo, no como una penitencia ni como una huelga de hambre que conmueva a Dios para que abra los cielos de la prosperidad y sea derramado porque Él es el dueño del oro y de la plata. Porque si ese es mi interés en el dar, chiquillos, entonces no es genuino. Y no es pensando en el otro, sigue siendo egoístamente pensando en lo que yo puedo conseguir si doy. Y ese nunca fue el objetivo. Creo en el dar y dar de corazón, no solo el 10%, que como vimos era un impuesto nacional. Si puedo, doy más, si no puedo, doy menos, y sin presiones externas que nos hagan sentir mal. Creo en el dar y no necesariamente en la iglesia. No estás obligado a dar o a sembrar, como le están llamando ahora, eh, en un lugar en específico donde quizás no representa tu visión o no sabes este tema de la administración de los dineros. No está mal si lo cuestionan, chiquillos. ¿A dónde van esos dineros? ¿Qué pasa con esto? Todos deberíamos ser transparentes en cuanto a la administración de las finanzas. Creo que hay que recordarles a todos estos líderes religiosos que quieren equiparar el pastorado con el sacerdocio veterotestamentario, que ellos no acumulaban riqueza para sí, no tenían tierras, no tenían heredad, no tenían nada de eso. O sea, parece que al equipararse se saltan algunas partes que son convenientes, ¿no? O que son poco convenientes. Pero sí creo que el ser cristiano, chiquillos, nos impulsa a ayudar al otro, a los necesitados, a los extranjeros, a los que no tienen, a las mamás solteras. Nunca dejen de dar, nunca dejen de ayudar y sobre todo nunca dejen de amar, porque en el amor no hay un púlpito del cual puedan bajarte. En el amor no hay castigo que puedan darte si no haces lo que ellos te dicen. Chiquillos, eh, den, den de verdad para poder ayudar a las personas. Si ustedes tienen, decía John Sobrino, decía, ¿cómo no vamos a poder dejar de tener un poco para que otro pueda tener un poco más? Y esta es la mentalidad de Jesús, era poder tener, no para acumular, sino para poder ayudar al resto. Que Dios los bendiga, chiquillos, y deseo de corazón que Dios los bendiga, pero que a su vez ustedes puedan bendecir a otros, que a su vez ustedes puedan ayudar a las personas que están necesitadas, que no necesariamente tienen que dar en una iglesia, que no están obligados a dar. Por eso en la casa no creemos en el tema del diezmo, no lo exigimos, no lo creemos. Tenemos como una especie de ofrenda, que es el detalle de amor, donde ayudamos a personitas de la casa que están pasándola mal. No percibimos como pastores ni un solo peso de acá. Esto es una convicción personal en donde creemos que si percibimos dinero de la iglesia, quizás ya no se vuelva tan voluntario, sino en un interés de más. Entonces, sigamos dando, pero dando de corazón sin presiones, dando genuinamente y desinteresadamente.
Eso es todo. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar y vamos a dar un pasito a unas 3 personitas para que puedan compartir sobre esta temática. Señor, te doy gracias, Papá. Gracias porque, bueno, no pude ponerle freno a mi hocico y comencé a hablar, hablar, hablar. Perdón si le hice muy larga, pero Señor, que podamos de a poco ir quitando estas piedras que nos